¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias a Dios por otra oportunidad más que tenemos de poder estar compartiendo su palabra. Gracias a Dios por las cosas que está haciendo en este tiempo tan especial para toda la humanidad. También tan especial para los cristianos, ¿no? Yo pienso de que Dios está haciendo algo muy importante en favor de los cristianos, en favor de sus hijos y de sus hijas. Yo creo que Dios está teniendo un trato pero muy personal con nosotros. Hoy el tema que nos aborda es reflexión. Sufrir a causa de Cristo. Vamos a tener una reflexión con respecto a lo que es sufrir a causa de Cristo. Y para esto, como siempre lo hacemos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Y dice así: pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar todo injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Oramos. Señor, Papá, te damos gracias por tu palabra. Ahora pedimos la asistencia, la dirección y el poder de tu Espíritu Santo para que estés llegando a cada mente, a cada corazón, Señor, y lo que nos vas a enseñar realmente sea de mucha bendición y de mucho provecho para tus hijos y para tus hijas en este tiempo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, sabiendo de que esto se va a cumplir. Amén y amén. La pregunta es, ¿quién les enseñó que seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo o ser un simple cristiano nos liberaría de soportar pruebas, persecuciones, hambre, desnudez, sufrimientos, pérdidas y que todo siempre estaría bien? ¿Quién nos enseñó eso? Lamentablemente hay una muy mala enseñanza en estos tiempos, la llamada mala doctrina. Habrá un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, dice Pablo a Timoteo. ¿Quién puede atreverse a enseñar tantas mentiras? ¿Saben? El mismo Señor Jesús nos enseñó en Juan 16:33, algo que dice así tan clarito: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Miren el énfasis, ¿no?, de Jesús. Dice, sean valientes. Yo he vencido al mundo. La Biblia que yo leo, la Biblia que yo estudio, no dice en ningún lado que Dios nos haría pasar por alto todas estas cosas, todos estos problemas, estas distintas situaciones de riesgo. No, en ningún momento y en ningún lugar de la Biblia dice que Dios nos haría pasar por alto todas estas cosas. Es más, la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia desde los comienzos o desde sus comienzos, nos enseña que todos los anteriores, todos los posteriores, tuvieron y tendrán que pasar por toda clase de pruebas, por infinidad de pruebas. Todos somos probados. Nuestra fe es probada y dice la palabra de Dios que cuando nuestra fe es probada y es aprobada por el buen resultado, dice que es más valiosa que el oro. Y obviamente Dios nos prueba constantemente para saber cómo estamos, para saber qué clase de hijos y qué clase de relación tenemos con Él. Lo que sí dice la Biblia es que Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir, como leímos en el versículo número 19 anteriormente. Fíjense. Vamos a 1 de Pedro. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir. Esto sí dice la Biblia. La Biblia bien claramente nos dice que Dios está dispuesto a bendecir a aquellos
que están dispuestos a sufrir, a pasar por distintas situaciones. También dice la Biblia que Dios bendice a los que soportan el dolor injustamente, como dice más adelante, ¿no? Ahí dice, y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Y lo tercero que dice en este versículo, que Dios bendice a todos los que cumplen en hacer la voluntad de Dios. Con tal de cumplir la voluntad de Dios. Hay 3 aseveraciones, hay 3 promesas en este versículo muy importante para la iglesia de todos los tiempos, pero especialmente para este tiempo donde hay tanta confusión. Eso sí es lo que dice la palabra de Dios, que Dios va a bendecir, pero sí o sí, a los que están dispuestos a sufrir, a los que no van a bajar los brazos. A esa palabra tan importante que Jesús dice, aliéntense, vamos, sean valientes. Es tiempo de ser valiente, iglesia, es tiempo de ponerse de pie y predicar el Evangelio de Jesucristo, pero sin mentir, sin engañar a la gente, sin decirle a la gente que todo está bien. No, a la gente hay que decirle la verdad, porque Dios, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, nos revela la verdad, nos habla la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero esta tarde queremos compartir una historia verdadera. Queremos compartir un testimonio de una persona que hemos tenido el gusto, el placer de conocer. Esa persona escribió un libro que se llama Migajas del Pasado. Y esa persona se llama Rosalía de Bachor. Yo el domingo di un pequeño testimonio de lo que fue la mamá de Rosalía. No sé si se recuerdan cuando ella se arrodilló frente a toda esa plantación de tomates que esa terrible tormenta de granizo y lluvia y viento fuerte destruyó y no tenían nada más y todo lo debían. Bueno, hoy vamos a escuchar, porque ella escribió un libro de cómo llegó el Evangelio a su familia. Y quiero pedirles, miren, en el nombre de Jesús, que presten atención, que dejen de estar mirando y haciendo cosas que les pueda estar impidiendo lo que Dios quiere hablarles a través de esta reflexión, a través de este testimonio, porque es verdadero. Es una persona de carne y huesos, igual que vos, igual que yo. Lo vamos a estar compartiendo en este mismo momento. Nací en febrero de 1937 en una aldea en el país de Ucrania. Quiero relatar cómo llegó el Evangelio a nuestra familia. En el año 1924 y 1925, después de la Primera Guerra Mundial, hubo un gran avivamiento evangelístico en el oeste de Ucrania. No sé cómo llegó a oídos de una tía de mi mamá, hermana de mi abuela, y ella comenzó a asistir a los cultos que se hacían en su casa, en una pequeña ciudad. Su esposo era ortodoxo, no le permitía asistir, pero ella lo hacía. Un domingo, cuando ella volvía del culto, él la esperó en el cementerio, por donde ella cruzaba para cortar el camino, y con un martillo la golpeó tanto en la cabeza que la dejó inconsciente y se fue a su casa. A la tarde, una vecina y sus 2 hijas volvían del bosque, donde juntaban champiñones. Cuando vieron a alguien tirado en el cementerio, se asustaron, pero la madre les dijo: «Tiene que ser una persona». Cuando se acercaron, reconocieron que era Franca. Entonces la madre mandó a sus hijas a buscar una manta para poder llevarla a su casa. Cuando llegaron, le dieron un poco de agua y mandaron a llamar a mi abuela para que viniera a buscarla. Mi abuela enganchó los caballos en el carro y la trajo a su casa. La lavó y le dijo que dejara a ese Jesús que ella adora. Pero Franca le contestó: «De ninguna manera», y le dio un Nuevo Testamento que tenía guardado en su seno detrás de la blusa. Mi abuela comenzó a leerlo y tal fue el impacto que se entregó al Señor. Después de varios días, llevó a Franca a su casa y desde entonces mi abuela empezó a asistir a los cultos. Allí comenzaron las persecuciones a mi abuela. Su marido la castigaba duramente.
Él quería que ella trabaje en el campo el día domingo, lo que mi abuela rehusaba. Entonces venía el castigo y los golpes. Mi abuela guardaba ropa festiva en la plantación de cáñamo. Como la gente pobre no tenía relojes, mi abuelo miraba el sol. Cuando ya estaba alto, pensaba que Natalia, mi abuela, no iría ya al culto y se iba al río a pescar. Entonces ella se cambiaba de ropa y se iba corriendo los 8 kilómetros hasta la ciudad para asistir al culto, sabiendo que al volver le esperaban los golpes y las maldiciones. Un domingo, cuando ella se fue a la iglesia, mi abuelo se dio cuenta y montó un caballo, mojó una soga y se fue a buscarla. El culto ya había empezado. Salió el dueño de la casa y le dijo: Andrés, esta es mi casa, donde se hace el culto, y vos no tenés derecho de interrumpir. Espera que termine el culto y después te llevarás a tu esposa. Mi abuelo se quedó en la puerta, esperando que termine el programa. Eso le sirvió para escuchar la palabra de Dios. Cuando mi abuela salió del culto, él montó el caballo y empezó a pegarle a ella con la soga mojada. Ella iba corriendo delante del caballo los 8 kilómetros hasta llegar a su casa. Cuando llegó, el abuelo la tiró sobre un catre, le ató las manos y los pies con otra soga y se fue a buscar al sacerdote ortodoxo para que expulsara el espíritu maligno de mi abuela. Mientras tanto ella se puso a orar, diciendo: Señor, no permitas que el maligno triunfe. Desátame para que yo pueda higienizarme. En ese momento, ella sintió cómo sus manos, que estaban atadas para atrás, se desataron. Entonces ella se levantó y se desató los pies, calentó agua y se puso a echar la misma sobre su espalda, para remojar la ropa que tenía metida en su cuerpo por los azotes que había recibido. Cuando terminó de lavarse, llegó mi abuelo con el sacerdote. Cuando la vio levantada y lavada, le dijo al sacerdote: Padre, ¿no le dije yo que ella tenía un espíritu maligno y que usted viniera a expulsarlo? Yo cerré la casa por fuera y dentro no había nadie. Ella estaba atada de pies y manos. Mírela ahora, está desatada, lavada y con ropa limpia. Entonces el sacerdote comenzó a echar agua bendita para purificar la casa. Mi mamá, que era la mayor de la familia, cuidaba a sus hermanitos más chicos. Un día, que mi abuela se iba al culto, mi mamá le dijo: Mamá, ¿por qué no dejas a ese Jesús? Mira cómo papá te pega. Los vecinos se ríen y yo tengo que aguantar todo. A esa pregunta mi abuela contestó: No, hija, yo prefiero morir por Cristo antes que dejarlo. Él vive en mi alma y me da paz. El día que yo deje este mundo, estaré con Él en el cielo, donde no habrá persecución, ni angustia, ni dolor. Mi mamá se fue a dormir desconforme. A medianoche tuvo un sueño. Soñó que había una escalera desde la tierra hasta el cielo de color blanco. Por ella subían millones de seres humanos. Entre ellos subía mi abuela. Mientras que del este, donde comenzaba la escalera, una nube negra cubría la tierra. Entonces mi mamá se puso a gritarle a mi abuela: Mamá, llévame contigo. Mira esa nube negra que cubre el horizonte. Pero mi abuela contestó: No puedo llevarte, hija. Tú no tienes a Cristo en tu corazón. Aquí las personas que no tienen a Cristo en su corazón no son aceptadas. Mi mamá despertó sobresaltada, porque mi abuela la estaba despertando para preguntarle qué estaba soñando. Ella no le dijo que soñó, pero el domingo fue a la iglesia y entregó su vida al Señor a los 13 años de edad y le fue fiel hasta la muerte. La vida del creyente era bastante difícil. Hubo persecución de parte de la iglesia oficial ortodoxa. Los bautismos muchas veces tenían que hacerse de noche. Si se hacían de día, recibían pedradas y palos. Los bautizados muchas veces salían lastimados y no había autoridad para que los defienda. Pero la iglesia crecía.
Los convertidos se multiplicaban por centenares cada semana. Llegó la primavera y con ella se acercó Semana Santa. A mi mamá le gustaba mucho cantar. Entonces mi abuela dijo: ¿qué quieres que te compre para la Pascua? ¿Un vestido o un himnario? Mi mamá lo pensó un ratito y dijo: un himnario. El único vestido que tenía, el sábado lo lavaba y mientras se secaba, ella se acostaba y esperaba para poder ponérselo otra vez. Entonces, mi abuela fue y compró un himnario. La alegría de mi mamá no tenía límites. Mi abuela, en la semana, fue a la ciudad y pasó por la tienda de su compañera del colegio. La comerciante le dijo: Natalia, yo sé que tú tienes una hija casi señorita. Elígete una tela para un vestido para ella, ya que nunca te regalé nada, a pesar de que fuimos muy amigas. Mi abuela le contestó: Gitla, yo no tengo dinero para pagarte. A lo cual Gitla le contestó: no te aflijas, yo se la quiero regalar. Mi abuela la eligió y cuando la trajo a casa y le dijo a mi mamá lo del regalo, mi madre desbordó de alegría. Al poco tiempo falleció una hermanita de mi mamá. Se juntaron los creyentes para sepultarla, pero cuando llegaron al cementerio no los dejaron entrar. Decían que para los evangelistas allí no había lugar. Los creyentes consultaron con mi abuela qué debían hacer. Algunos fueron a buscar a la policía, pero como ya era de noche, la policía dijo que vendría al otro día por la mañana. Junto al ataúd se juntó un grupo de vecinos de la aldea, hicieron fuego y así pasaron la noche. Al otro día vino el intendente con la policía y entregaron 1 hectárea de tierra para hacer un cementerio para los evangélicos. La hermana de mi mamá fue la primera sepultada. La vida seguía llena de sinsabores y con mucha pobreza. Ucrania fue dividida. El este se lo llevó Rusia y la parte oeste donde vivían mis padres estaba bajo el poder de Polonia. Se trabajaba muy duro por el pago de unos centavos. Mi mamá, después de convertirse al Evangelio, quería mucho aprender a leer para poder leer la Biblia. Pronto en la aldea abrieron una escuela. Vino un maestro, pero mi abuelo no la dejó ir a la escuela porque decía que él no necesitaba maestros en su casa. Además, mi mamá no tenía botas para ir a la escuela. El frío era intenso y con una nevada superior a 1 metro, con 20 grados bajo cero de temperatura. Es por eso que mi madre no sabía leer ni escribir. Pero en la aldea había una abuela que en su juventud trabajó como empleada en la casa de un sacerdote ortodoxo. Ella sabía leer. Mi mamá le pidió que ella le enseñara, pero ella por la edad avanzada no veía y le pidió a mi mamá que le encontrara un vidrio de aumento para poder ver las letras. Pero ¿quién iba a encontrar un vidrio en una aldea después de una guerra? Mas mi mamá seguía buscando intensamente hasta que encontró el fondo de una botella y se lo trajo. Eso le sirvió a la abuela y ella comenzó a enseñarle a leer a mi mamá, cosa que aprendió de buena gana. Podía leer su Biblia. No aprendió a escribir, ni siquiera a firmar. No hay mucho que podamos agregar a este testimonio. Hoy nos duele una uña y no vamos a la iglesia. Hoy, si nos miran mal o nos dicen lo que no queremos oír, nos ofendemos. Hoy, si no tenemos vehículo, no somos capaces de caminar unas cuadras para asistir a la iglesia, y mucho menos correr 8 kilómetros, sin importarle que el esposo le pegara con una cuerda mojada que hacía que esos golpes metieran su vestido dentro de su carne.
Hoy, si hace mucho frío o mucho calor o llueve, ponemos en duda nuestra asistencia a la iglesia. Hoy, si no tenemos ropa que nos guste o que impacte a los demás, no concurrimos a la iglesia. Hoy, dejamos de ir a la iglesia porque el pastor predica contra el pecado o nos enseña a vivir en santidad. Hoy, tendríamos que evaluar nuestra condición de cristianos. Hoy, tendríamos que evaluar nuestra condición de cristianos. Este accionar de los cristianos contemporáneos deja algo muy en claro. La clase de creyentes que nosotros somos. Cuando nosotros podemos ver en la verdadera historia de la iglesia, de esa iglesia que nació en el momento de mayor persecución, el amor de esos cristianos y de esas cristianas que preferían morir antes de abandonar a su Jesucristo, a ese Cristo que le había traído paz a sus vidas. ¿Saben? Romanos 8, 16 al 18 dice así: el mismo Espíritu le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibimos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Jesucristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿Será por eso que Jesús dijo: sean valientes? Iglesia, hoy es tiempo de ser valientes. Hoy es tiempo de no claudicar. Hoy es tiempo de seguir presentando a un Cristo resucitado y vivo que tiene poder para bendecir y traer paz a la vida de aquellos que están atormentados y que la están pasando mal. La recompensa es más grande que todos tus problemas. Jesús así lo dijo. Si confiamos en Él y somos valientes, sus bendiciones van a caer a nuestras vidas, en nuestras vidas, con todo el poder de Dios. Dios les bendiga y que sea el Señor que nos haga reflexionar en este tiempo. Dios es un Dios que ama que sus hijos sean valientes. Bendiciones. Nos estamos encontrando nuevamente el domingo a las 10 de la mañana cuando nos volvamos a conectar otra vez en línea. Dios les bendiga. Hasta el domingo.